Juntamos y tampoco llega. 6 por 11 también nos pasamos. Que sepas que me voy a ir, esto es un chiste solo para él y para mí, porque me voy a ir lejos para que no me hagas preguntas durante el culto. Voy a intentar estar detrás de alguna columna para que no me veas. Sí, he dicho lo de los móviles, exacto. Les he dicho por amor a mí, porque si no luego yo soy el atracado. Entonces, chiste local, familia, esto lo del culto de las 10 son el que nos entienden. Familia, vamos a orar para que el Señor pueda usar a Óscar para hablarnos, ¿no? Como os he dicho al principio de la reunión, Dios tiene cosas que decirte y va a usar a Óscar para hacerlo, y os animo a que podamos pues orar ahora por él y por nosotros para que podamos recibir lo que Dios quiere decirnos. Gracias, Padre, por la vida de Óscar, por su celo para estudiar la palabra, por el tiempo que le ha dedicado a prepararlo. Gracias por lo que tú has estado ministrando a su propio corazón, y te ruego que hoy pues podamos escuchar tu voz por encima de su voz, que tu voz sea protagonista por encima de cualquier voz. Y, Padre, pues prepara nuestros corazones como un lugar fértil para que tú puedas sembrar lo que tú quieras sembrar y para que podamos dar fruto y que tu palabra realmente pues dé fruto en nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Entiendo que te dejo el micro, ¿no? Buenas tardes a todos. Es tardes ya, si es que hasta ahora ya hay que decir tardes, supuestamente. Como sabéis, voy a compartir con vosotros el texto que Josué ha leído antes de Lucas capítulo 7, 36 al 50, pero yo voy a volver a leerlo. Lo voy a leer en 4 partes y después de cada una de esas partes voy a hacer algunos comentarios sobre el texto, ¿vale? Así que vamos a empezar, sin más intro. Solo deciros que para ganar a los del primer culto tendrían que sonar unos 6 o 7 móviles. Vamos a ver si conseguimos no ganarles, ¿vale? Por favor. Vamos allá. Primera parte, capítulo 7, del 36 al 39. Os lo leo. Dice, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se reclinó en la mesa. Recordad lo que he explicado otras veces ya de las películas de los romanos, ¿eh? De que uno se tumba así medio reclinado, que no se comen mesas sentadas con sillas, sino que se come reclinado sobre un costado. Por eso dice, se reclinó a la mesa, aunque algunas versiones en español lo que traducen es se sentó a la mesa para facilitarnos la comprensión. Y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Y situándose detrás, y ahora imagínate cómo está tumbado Jesús y que ella puede estar detrás, los pies quedan hacia atrás. Si tú te reclinas con las piernas así, bueno, lo he hecho en el primer culto, lo voy a hacer en el segundo, va. Lo que pasa es que el cámara tiene que estar atento así, ¿vale? Así como las sirenitas. Con las piernas, no sé si me veíais, pero en la pantalla espero que me hayáis visto. Con las piernas hacia atrás, bueno, Jesús está detrás, y entonces tiene sentido lo que está pasando. Llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Viéndolo el fariseo, que había invitado a Jesús, se decía a sí mismo, estos son los pensamientos del fariseo, pensando en Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Varios comentarios hasta aquí. Número 1. Esta comida sucede en casa de un fariseo, pero no es una comida privada, no es una comida familiar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hasta aquí no lo podemos saber, pero si veis el versículo 49, es útil verlo ahora, dice, los que estaban reclinados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona los pecados? Los que estaban reclinados a la mesa, es decir, un plural, un grupo de personas estaban en esa comida. Es cierto que con ese dato tú no puedes decir si son su mujer y sus hijos o otras personas. Pero cuando tú lees en otros pasajes de los evangelios que fariseos, escribas, doctores en la ley, intérpretes de la ley, ante la misma situación se hacen la misma pregunta, por ejemplo puedes ir a Marcos 2, capítulo 2, versículos 6 y 7, te encuentras que se hacen esta pregunta sobre él. Cuando él parece que perdona pecados, dice, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que perdona pecados? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que
en esta casa de este fariseo está cenando un grupo de personas más allá de su familia, amigos, cercanos, y por las palabras puedes saber que hay otros fariseos, otros escribas, personas con las que él se relaciona habitualmente, ¿vale? Es importante, número uno, que sepas que no es una comida familiar. No sabemos de cuánta gente hablamos, pero hay un grupo de personas. Es más parecido a una paella el domingo, ¿no? Varias familias juntas, algo así. Lo segundo, se nos habla de una mujer. Una mujer que era pecadora en la ciudad. Esa es la frase que la describe. Bueno, mujeres, esto va para vosotras. ¿Sabíais que todas las mujeres son pecadoras? Es una pregunta para las mujeres, ¿eh? Los hombres aquí no tenéis voz ni voto, ni voz ni voto. ¿Lo sabíais o no? ¿Sí? Venga, bien, estupendo. ¿Y dónde peca cada mujer? En su pueblo, en su ciudad, ¿no? O sea, cada una en el suyo. Las mujeres de Palma pecan en Palma, las de Marrachí en Marrachí, etcétera, etcétera. ¿Estoy diciendo alguna tontería? Entonces, cuando tú lees una mujer que era pecadora en la ciudad, te das cuenta de que no se trata de una descripción, se trata de un modismo, de una frase hecha para no decir que era una prostituta. Están evitando la palabra. En el contexto cultural es una manera en la que en ese entorno ya sabían de qué hablaban. Era una mujer pecadora de la ciudad. En la ciudad era conocida por sus pecados. ¿Qué pecados? Dedicarse a la prostitución, ¿vale? Más cosas. Esta mujer trae un frasco de alabastro lleno de perfume. El alabastro es un material. Es un material con el que se tallan esculturas o con el que se hacen frascos. Hay personas que creen, o porque se ha traducido mal algún versículo de la Biblia, que es un mármol, pero no es un mármol. Es más parecido a un yeso. Me he documentado, ¿vale? Hay Google y tal. Alabastro y tal, alabastro. Lo puedes leer. Es un material con el que se hacían, entre otras cosas, frascos para los perfumes, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta mujer trae un frasco, un bote de perfume, un frasco de perfume, porque es lo que tiene. Me explico. Es prostituta. Y como prostituta tiene cosas que sirven para la prostitución. Entre ellas, perfume. Es lo que hacían las prostitutas, no sé si es lo que harán en esta época, pero es lo que hacían en esa época. Y el uso de este perfume era, evidentemente, atraer a los hombres. Que cuando un hombre entrara en un prostíbulo o en una casa o pasara cerca, oliera perfume a mujer, etcétera, etcétera, te puedes imaginar el resto. Esa es la razón por la que esa mujer tiene un frasco de alabastro, de perfume, y lo lleva. Creo que es bueno que pongamos los puntos sobre las íes, ¿vale? Cada cosa la vamos a ir explicando en su momento. Otro tema de contexto, para luego poder decir otras cosas. Os he hablado en otras predicaciones, pero lo recuerdo ahora, sobre tocar los pies. Hoy día, en nuestra cultura, en el siglo XXI, en la cultura española, tú no tocas los pies de la gente. ¿Quién toca tus pies? ¿Un podólogo? Si estás en el hospital, un doctor o una enfermera podría pasar. Si te haces la pedicura, pocos casos más me imagino. Según los hábitos que tenga cada marido y cada mujer, si le gusta tocarse los pies o hacerse cariñitos los pies, ahí también. De ahí no sale. Esa es la gente que toca tus pies. Nadie más toca los pies de nadie. En nuestra cultura, tocar pies es algo más violento, vamos a decirlo de esta manera, es más chocante. En la cultura bíblica, en la cultura del siglo I, no es que sea, venga, que todo el mundo me toque los pies, pero es algo más natural, es menos extraño. Porque os he explicado otras veces cómo al caminar por los caminos, antes de entrar a las casas, hay que lavarse los pies. Y eso a veces lo hacía uno, o a veces, en según qué casas, lo hacía el siervo. Así que otras personas tocaban tus pies, no es tan raro. Pero aunque diga eso, tú no puedes evitar ver, o no deberías evitar, sobre todo hablo a los que han leído este texto muchas veces, de leer este texto por lo que verdaderamente dice. Es un texto escandaloso. Esto es una comida pública. Y aquí hay una mujer que empieza a llorar, moja los pies de Jesús y usa su cabello, su pelo,
para secarlo y luego besa los pies. O sea, hay casi una sensualidad en toda la escena. Y luego lo perfuma sus pies. Es algo escandaloso, pero depende mucho de los ojos que miran. Eso depende mucho de los ojos que miran. Esto pasa mucho con la ropa de las mujeres. Las mujeres se visten de determinadas maneras y los hombres miran a las mujeres. Y las miran, y normalmente eso habla más de los ojos de los hombres que de las mujeres y sus vestimentas. Creo que hay parte y parte, ¿no? Y las mujeres tienen que saber lo que tienen que hacer y los hombres tienen que saber lo que tienen que hacer. Pero esta escena es escandalosa, dependiendo sobre todo de los ojos que miren. Si yo te digo que la escena es sensual, quizá tú piensas que eso habla más de mí que de la escena. Tú dices, no, aquí no hay ninguna sensualidad. Bueno, puede ser, pero la escena te enseña una cosa importante, y es que el amor se tiene que expresar físicamente. El amor tiene la necesidad de expresarse, porque somos corporales, somos físicos. Y el amor no solo es algo espiritual, ni solo es algo sentimental y flotante. El amor se expresa en actos, en gestos, en palabras, en cuestiones físicas también, ¿vale? Después le daré más a este tema. Solo voy a acabar diciendo que no sé si alguna vez has pensado, voy a regar una duda sobre este fariseo. No sé si alguna vez has pensado cómo esta mujer llegó a esta casa. ¿Cómo esta mujer llegó a esta casa? O sea, la casa de un fariseo, en una comida pública en la que hay gente comiendo, pero la puerta no estaría abierta de par en par y todo el mundo entraría en la casa, ¿no? Todo el pueblo entrando, todos, uno tras otro. Y nadie preguntando tú quién eres. Pero la mujer ha entrado a la casa. Pues, teorías posibles. Puede ser familiar, pues un familiar lejano, o puede ser la prostituta que visita este fariseo. No lo sé. Voy a plantar la duda para generar un poco de provocación y luego ya recojo hilo para decir cosas serias, ¿vale? Pero así me prestáis atención cuando digo cosas de estas. Pero os lo habéis dado cuenta, ¿no? Que el versículo 37 dice, al enterarse, la mujer al enterarse de que estaba reclinado a la mesa de la casa del fariseo, dijo, esta es la mía. En esta casa puedo entrar. Ella sabía que podía entrar en esa casa. ¿Os dais cuenta, no? Pero ¿cómo va a ir un fariseo de prostitutas? Bueno, el último censo del INS, sabéis que el Instituto Nacional de Estadística pregunta sobre este tipo de cosas. No todo el mundo contesta. Pero a los hombres les preguntan, ¿has ido alguna vez, alguna vez has usado un servicio de prostitutas? Bueno, el 33% dicen que por lo menos una vez lo han hecho, que han pagado a una prostituta. En el último que se ha hecho, 33%. Yo que soy mal pensado digo, si el 33% dice que lo ha hecho, pues será el 50%, ¿no? O esos son los que dicen que lo han hecho una vez, no los que dicen que lo hacen habitualmente, ¿vale? Bueno, simplemente porque vayáis pensando en estas cosas. Vamos con la segunda parte. Lo he dejado en el versículo 39. Sigo del 40 al 43. Hasta aquí la escena, la situación. En el 40 empieza a decir, Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, primera vez que aparece el nombre de este fariseo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Y Jesús empieza una pequeña historia, un pequeño relato. Le dice, cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta, ¿cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso, una buena palabra para empezar las respuestas, humilde, no sabes, creo que, pienso que quien perdonó más. Y Jesús, cuando oye esa respuesta, le dice, rectamente has juzgado. O sea, Simón piensa que la persona a la que le han perdonado 500 denarios amará más al que le ha perdonado que el que le han perdonado solo 50. Varias cosas sobre esto. Punto número 1, 50 denarios, 500 denarios. Rápido, ¿el sueldo de 2 meses o el sueldo de 1 año y medio? No es lo mismo estar endeudado con lo que tú ganas en 2 meses que con lo que tardas 18 meses en ganar. De hecho, si habláramos de gente
que tiene trabajo y una entrada económica, ¿cómo pensarías tú en una deuda de 2 meses? Pensarías, bueno, si me organizo bien, si debo 2 meses de mi salario, claro, yo necesito cosas cada mes, necesito comer, pero te organizarías y probablemente en un año y medio, en 2 años como mucho, entonces si voy devolviendo tanto, puedo salir de esta deuda. Ahora, si tú debes 1 año y medio de tu salario, de lo que te llega, la losa en tus hombros es mucho mayor. Porque por mucho que te esfuerces, sabes que estás condenado, que tienes una responsabilidad que va a durar mucho tiempo, te agobia de una manera diferente. Y eso genera, no sé si todos habéis tenido dudas, pero eso genera ansiedad, preocupación, estrés, muchas cosas. Más cosas. Esta gente de la que estamos hablando no es gente que tenía un trabajo. Porque el texto nos dice, no tenían con qué pagar. Literalmente dice eso. El que debía 500 no tenía con qué pagar. El que debía 50 no tenía con qué pagar. Así que los dos tenían que estar agobiados hasta cierto punto, porque no tenían. Cuando no tienes nada, el salario de 2 meses es una millonada. Es una locura. Otra cosa importante, como veis solamente estoy como picoteando, en plan, como si esto fuera unas tapas, ¿vale? Luego enlazaré temas, no os preocupéis. O preocuparos. El perdón es mencionado aquí. Se habla en esta parábola, en esta pequeña parábola, de perdonar a deudores. El perdón, de acuerdo a esta pequeña parábola, es una cuestión de oportunidad. Es una cuestión de poder. Me explico. En esta parábola, el único que tiene poder para perdonar es el acreedor, no los deudores. Es la persona que está en una posición más poderosa de ellos tres. El tema en juego aquí es el dinero. Hay 3 personas, pero solo hay una que tiene oportunidad o poder para perdonar. Te lo voy a explicar de otra manera. Hay otra parábola en Mateo que habla de 2 deudores. Y en la historia de Mateo, uno acaba en la cárcel. No devuelve lo que debe y el acreedor lo echa a la cárcel. El texto dice literalmente, y lo echó a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, aquel hombre tenía poder, tenía la oportunidad de echar a aquel que le debía dinero a la cárcel. El relato te está enseñando de una forma muy sutil que perdonar no es una cuestión de debilidad, no es una cuestión sentimental, no solo es una cuestión espiritual, es una cuestión de poder. Solo puede perdonar el que tiene el poder para perdonar. Por ejemplo, en esta parábola, la persona que perdona el dinero tiene que tener el poder adquisitivo como para perdonar 550 denarios. 18 meses de trabajo. Es más, tiene el poder de optar entre echar a la cárcel o condonar la deuda o otras posibilidades. Y de entre esas, con el poder que tiene, elige perdonar. Perdonar es una cuestión de ocasión y de oportunidad, de poder, no solo un deber moral. Los cristianos solemos plantearlo solo como Dios nos ha perdonado, por lo tanto nosotros tenemos que perdonar. Es el deber cristiano. Es mucho más que eso. Va mucho más allá. Tienes que darte cuenta de la posición en la que te ha puesto Dios y te ha puesto en la posición de poder perdonar. Hablaré un poco más de esto más tarde. La tercera cosa que te digo sobre esta segunda parte de la lectura es que Jesús parece hacernos trampa con sus cuentos y relatos. Porque estábamos hablando del perdón, de un acreedor, de unos deudores y del perdón. Pero de pronto él le hace esta pregunta: ¿cuál de ellos pues lo amará más? Un momento, Jesús, estamos hablando de perdón, no de amor. ¿Por qué preguntas ante una persona que ha sido perdonada cuál va a amar más? Jesús pregunta eso porque sabe que el amor y el perdón están intrínsecamente unidos, que pertenecen a la misma raza. De hecho, lo que te está diciendo el texto es que Jesús piensa o cree que el perdón genera, crea
promueve amor. Que cuando alguien perdona de verdad, genuinamente, la persona perdonada tiene un nacimiento de amor como respuesta. La respuesta natural al perdón es el amor. Voy a leerte la tercera parte del texto, del 44 al 47. Vuelto hacia la mujer, mira que hasta ahora Jesús está mirando a Simón. Mira, Simón, una cosa tengo que decirte, ¿recuerdas? Y le ha contado la parábola. Y le ha preguntado, ¿tú quién crees que amará más? Y Simón le ha respondido. Ahora lo primero que te dice el texto es que Jesús se vuelve hacia la mujer. Es decir, pero fíjate que dice, y dijo a Simón. Vuelto hacia la mujer, dijo a Simón. O sea, voy a hablar contigo, pero te voy a mirar a ti. Yo a veces hago esto un poco, ¿eh? Cuando habléis conmigo, no, parece que estoy para allá, un poco. Me habláis y yo a veces estoy como... y voy mirando para otro lado. No sé, un problema psicológico que debo tener o algo. No digo que Jesús lo comparta, porque observa lo siguiente. Él mira a la mujer, pero sigue hablando con Simón y le dice, ¿ves a esta mujer? Creo que, en parte, Jesús quiere que Simón mire, no solo escuche sus palabras, sino que también mire a la mujer. ¿Qué crees que piensa Simón de esta mujer? Nos lo ha dejado muy claro, ¿verdad? ¿Qué piensa? O sea, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. No hace falta ser doctor en filosofía para entender que Simón cree, aunque yo no le voy a poner palabras a lo que él piense, pero él cree que está en otro lugar que la mujer. Él no está en el mismo lugar que la mujer. La mujer es otra cosa, que está por debajo, moralmente, espiritualmente. Él está en otro sitio. Él se cree mejor que ella. No hay ningún tipo de duda. Entonces Jesús le dice, la mira y le dice, ¿ves a esta mujer? Y ahora Jesús le va a hacer una jugada tremenda a Simón. Porque Simón está convencido de que él es mejor persona, o por lo menos que se conduce mejor en la vida. Le va a decir lo siguiente. Mira, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, hospitalidad básica en ese momento histórico, no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de avisar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies. Ojo a lo que está pasando. Que Jesús está cogiendo así del brazo como un colega al fariseo y le está diciendo, mira esta prostituta. Deberías conducirte como ella. ¿Recuerdas la palabra de Simón cuando piensa, en su cabeza, cuando piensa que Jesús no sabe quién es esta? Yo pongo esos tonos porque son los tonos que escucho que... ¿Quién es esta? ¿Sabes? ¿Qué está pensando él? Él está pensando prostituta. Es lo que está pensando, pecadora. Ese es el quién que está en su cabeza. Lo que pasa es que es tan limitante porque esa mujer también era hija de alguien, hermana de alguien probablemente, quizá madre de alguien, quizá amiga de alguien, quizá amante de Jesús. El texto parece dejarlo claro. O sea, yo no digo que no era prostituta, digo que no solo era prostituta. Yo no digo que no estuviera viviendo mal, digo que a veces nos miramos muy mal. ¿Estás justificando a las prostitutas? En absoluto. Ni a los mentirosos, a nadie. Yo no soy nadie para justificar ni para juzgar a nadie, no va conmigo. Trato de comunicarte que esta prostituta en este momento es el ejemplo que este fariseo debería seguir, de acuerdo a Jesús. Que él no ha tenido ni las básicas, yo qué sé, agua para lavar sus pies, besar o ungir, cuestiones que habría que analizar más el texto en profundidad, pero que desde luego reconocen. Besar es un acto de amor, es un gesto de cariño, es un reconocimiento. No vas besando a todo el mundo, besas a personas que aprecias, que consideras,
A esas personas las besas. Que tienes una cercanía, ve tú a la calle ahora mismo y ves al primero que se cruce. A ver si se deja acercar a ti. Cuando te acerques demasiado, o sea, ungir. Pero ella ha sobrepasado, de hecho ha sobrepasado los límites. Ya os lo he dicho antes. Su expresión de amor o de reconocimiento genera escándalo. Y esto también es importante que lo escuchemos, creo que lo pensemos. Por ejemplo, la alabanza, ¿no? Es una expresión de amor por Dios. Y hay formas de alabanza que podemos reconocer que son comunes a todos los que estamos en la sala y estamos relativamente cómodos con ellas. Es decir, que hay desde el cruzadito de brazos reflexivo que está ahí en su cabeza pensando en el Señor, hasta el que le encanta cantar y cantar es tal, a los que un poquito de ay, manitas para arriba, pero siempre hay alguno en la sala, o alguna, normalmente alguna, porque como en la historia, las mujeres, que va más allá. No sé, siempre tenemos alguno en la sala que... Ya, perdón, ha sido un poco excesivo. Pero quería incomodar un poquito. Quería escandalizar a algunos, si es posible. Porque intento que empatices con la historia. Por eso lo hago, no porque me guste. No disfruto nada haciendo estas cosas. Siempre hay alguien que cruza la línea. Tú dices, bueno, si yo quiero expresarte amor, puedo hacerlo así, 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 así. Esta es la corrección social. Pero siempre hay alguien que sabe cruzar la línea de la corrección social. ¿Y qué te pasa a ti cuando te encuentras con esa persona? Que te incomodas. ¿O no? ¿No te has incomodado nunca con las personas que, no sé, van más allá? Oye, el espacio... O otro ejemplo, te pongo otro ejemplo. Ya a esta parte me divierte. Cuando lo del espacio físico, cada uno tiene el suyo, ¿no? Es decir, aguas internacionales, pero luego está la costa que le pertenece a cada país. Y si un barco entra en las aguas de otro, es como, ¿qué hacéis aquí? No habéis avisado. Cuando alguien te habla aquí, alguien se te acerca a hablarte, ¿qué tal? Y se pone a hablarte aquí. ¿Cómo estás? ¿Te ha pasado alguna vez o no? Y tú dices, en tu casa tenéis otras costumbres, ¿no? O sea, habláis muy cerca. Esas incomodidades. Bueno, en tu casa sí que hay costumbres raras. Todo para decirte lo siguiente. El amor necesita expresarse corporal, físicamente. ¿Y quién dice dónde está el límite? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Sí, claro, traemos un bagaje cultural, pero esta mujer incomodó a la mayoría en ese momento, los incomodó realmente. Esta mujer ni siquiera estaba viéndolos a esas personas. El problema es que a veces crees que alguien lo hace por ser contestatario, por ser el diferente, por llamar la atención. A veces lo hacemos, porque, oye, el corazón humano... Pero nadie te ha llamado a juzgar eso. Esta mujer está haciendo lo que está haciendo por Jesús. De hecho, lo está haciendo por necesidad. ¿Tú te crees cuando el versículo 37, creo que es, dice que ella escuchó que Jesús estaba en casa del fariseo, fue a coger el frasco y fue para allá? ¿Cuántas veces habría pensado en cuanto tenga la oportunidad, en cuanto Jesús esté en la ciudad, en cuanto esté en un sitio al que yo pueda ir, en cuanto seguro que había pensado cosas y esta fue su oportunidad? Y cuando va allí y se planta allí, que se pone a llorar, teatraliza, fuerza el llanto, como los actores, por la escena, o se pone a llorar. Se pone a llorar. Necesita expresarse. No está pensando en los demás, está pensando en el que tiene justo delante. En el que tiene justo delante. Como a veces cuando las parejas tampoco se dan cuenta que están en la calle, ¿sabes? ¿Te ha pasado también? ¿Eso tampoco te ha pasado? Estás en la calle y una pareja y empiezan a besarse y tú ahí, vale. Siempre decimos, búscate un hotel o algo. Pero a veces no se dan ni cuenta. Es la pasión, el amor del momento y se nublan. Se nublan, los demás no existen. Ahí está esa mujer.
¿Recordáis que en la segunda parte os he dicho, Jesús da por hecho que el perdón genera, crea, despierta amor? ¿Recordáis que la parábola nos había llevado a ver eso? Ahora, en el versículo 47, Jesús va a decir, por lo cual te digo, por el hecho de cómo ella se ha conducido, porque ella me ha dado beso, porque ella ha regado mis pies, los ha secado con su cabello, porque ella me ha ungido con el perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados. A ver dónde metemos esto en nuestra teología, hermanos. A ver dónde lo metemos, esto. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque mucho amó. Pero al que poco les perdonado, poco ama. Así que ahora, antes era que el perdón crea amor, pero ahora dice que ella ha amado mucho y como consecuencia de amar mucho, sus pecados les son perdonados. O sea que el texto ahora te dice que el amor genera, crea, provoca verdadero perdón. ¿Te das cuenta? El amor conduce al perdón. El perdón conduce al amor. Cuando son genuinos, cuando son verdaderos, cuando son nacidos de Dios, el uno conduce al otro. Hay entre ellos, entre el amor y el perdón, una relación de unidad interna, de reciprocidad, de como que pertenecen a la misma raza, a la misma especie. Y esto es muy interesante porque podemos buscar en el amor respuestas a las preguntas que tenemos sobre el perdón. ¿Quién no tiene preguntas sobre el perdón? Solo hace falta que te hayan traicionado alguna vez en la vida y hayas sufrido vamos a decir, en tu conciencia el pensamiento de yo sé que tengo que perdonar, yo creo que tengo que perdonar, pero aquí tu cuerpo te dice que no. ¿Nunca has vivido eso? ¿Nunca has sufrido eso? No te apetece, no quieres perdonar porque te han hecho daño. Es decir, porque ha habido falta de amor. Date cuenta que ya la relación empieza ahí. Una falta de amor está generando una falta de perdón ahora. ¿Te das cuenta? Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay falta de amor, entonces a veces despierta una falta de perdón también. Sin embargo, no te puedes quedar ahí. Te estaba diciendo, puedes encontrar en el amor respuestas a tus preguntas sobre el perdón. Pero al revés también es válido. Puedes encontrar en el perdón respuestas a las preguntas que tienes sobre el amor. Yo no sé qué preguntas tienes tú sobre el verdadero amor, ni sé qué preguntas tienes tú sobre el verdadero perdón, pero te puedo decir que te puede ayudar a pensar en el otro. El Señor te puede abrir vías ahí que te ayuden a pensar correctamente de acuerdo a la Escritura. Esto a mí me hace pensar también que no vemos la falta de perdón de una forma correcta. No lo vemos como lo que es muchas veces. Muchas veces vemos la falta de perdón como la respuesta natural, lógica a lo que se nos hace. La falta de perdón es la respuesta absolutamente lógica. O sea, a ti te cuentan lo que le han hecho y que no quieren perdonar y tu cabeza te dice, me parece lógico. A veces los cristianos nos engañamos. El perdón no es natural. El perdón no es una respuesta natural, biológica, natural. Lo natural es no perdonar. Eso es lo natural. Lo natural, lo biológico, es la venganza. Por eso necesitamos que el Señor nos diga unas cuantas cosas sobre estos temas. Porque eso es lo natural, la venganza. Devolver la misma moneda con la que se me ha pagado. O si puedo, añadir unos intereses. ¿O no? Eso es lo natural. Perdonar no es lo natural. Venga, vamos bien. Solo faltan 4 más para que ganemos al primer culto.
no vemos la falta de perdón como lo que realmente es. Lo vemos como una respuesta natural, lógica. Claro, han faltado amor y es normal que ahora a mí me falte perdón. Sin embargo, si te falta perdón, tengo que decirte que estás haciendo exactamente lo mismo que lo que te han hecho a ti. Sea lo que sea que te hayan hecho, en el corazón de eso está una falta de amor. Es decir, claro, te pueden haber hecho algo horrible, le pueden haber hecho algo horrible a alguien cercano a ti, no vamos a simplificar las cosas. Lo que te voy a decir es, eso que ha sucedido nace porque la persona que lo ha hecho no tiene el verdadero amor. Si lo tuviera, no hubiera hecho lo que ha hecho. Y ahora, lamentablemente, tú estás en esta situación y tienes que decir cómo responder. Y si respondes sin perdonar, no quiero caer en la simpleza de si Dios nos perdona, entonces nosotros tenemos que perdonar. Que la Biblia nos lo dice tal cual, pero no se trata solo de eso. Se trata de que tienes que descubrir que tú estás haciendo lo mismo. En el momento que no perdonas, no estás amando. No amas. Y el amor y el perdón tienen proceso. Necesitan espacio para pensar, para entender. Esto no es para que te juzgues. Necesitas tu tiempo, tu proceso. Pero tienes que caminar hacia la dirección correcta. El amor y el perdón se deben el uno al otro. Voy a leer la última parte del texto y algunas conclusiones. Después de mirar al fariseo y decirle, ves a esta mujer, tú no, pero ella sí, tú no, pero ella sí, ella ha amado mucho, sus pecados son perdonados. Ahora, en el versículo 48, la mira a ella y le dice, tus pecados han sido perdonados. Y esta es una de las claves. No es suficiente con saberlo. Saberlo. Necesitas escuchar a Dios decírtelo. A ti. No se trata de escuchar un buen mensaje, no se trata de saber la teoría o creer la teoría. Se trata de que cuando tú escuches a Jesús mirándote, diciéndote, tus pecados han sido perdonados, ahí es que te vas a enterar. Eso va a pasar en cualquier rincón, en cualquier calle, en cualquier habitación, en cualquier momento. No se trata de una teoría, necesitas que Jesús te lo diga a ti. Y Él se lo va a decir aquí a esta mujer. Y cuando los demás le escuchan decir eso, a Jesús tampoco le importa en este momento que los demás le escuchen. Porque ahora mismo, cuando le dice eso, lo que le importa es que ella sepa, que ella escuche. No le importa cómo le van a juzgar, que ya lo sabe, ya sabe lo que le van a decir de él. Van a decir inmediatamente, ¿quién es este? Pero lo que quieren decir es, ¿quién se cree este que es? Que dice que perdona pecados. Ignorándoles, va a volver a hablarle a ella, le va a decir, ve en paz, tu fe te ha salvado. Algunas conclusiones. Mira, este relato que he compartido contigo hoy, muestra o demuestra a una mujer que comprende su necesidad de ser perdonada. Te he hablado del perdón hasta aquí, pero no te he hablado de la comprensión que tenemos cada uno de nosotros de la necesidad que tenemos de ser perdonados. Aquí lo que separa más a Simón y a esta mujer no son sus vidas en el sentido religioso, son sus conciencias de necesitar ser perdonado o no necesitarlo. Esta mujer sabe, siente, entiende que necesita ser perdonada. Y eso significa que es consciente de que hace cosas mal. Aquí está uno de los puntos clave. Tú no eres consciente de tu necesidad de perdón cuando no eres consciente de que estás haciendo cosas mal. O cuando no quieres aceptar lo que en realidad dentro tuyo más o menos intuyes que haces cosas mal. Que tu vida no es la vida que debería ser. Que no está bien. Esta mujer sabe que su vida no está bien. No vamos a justificar su estilo de vida. Ella sabe que no está bien. Ojo, lo sabe, pero sigue viviendo esa vida todavía.
Lo que más me sorprendió a mí cuando Valeria en Valencia un tiempo empezó a trabajar con prostitutas, hace años, y una de las primeras cosas que me chocó cuando me compartía algunas cosas es que la mayoría de ellas se consideraban cristianas. La mayoría. Te hablo de un porcentaje mucho más alto que personas no prostitutas, ¿vale? Y yo pensaba, no me encaja, ¿no? Es decir, ¿cómo van a considerarse cristianas? Es decir, se consideran cristianas, tal, y tú haces ese tipo de reflexiones porque pensamos como Simón. Porque si te digo que en los últimos 20 años no ha habido ningún mes, ninguna semana, quizá ningún día en el que no haya mentido, quizá, no sé, no lo sé, no he hecho la consideración real. Pero si incluye mentiras si incluye todo el pack de mentiras, ocultación, negación de la verdad evidente, engaño, a lo mejor en los últimos 20 años he mentido todos los días. Algo. O cada semana. O cada mes, da igual. El punto ya lo has entendido. ¿Cómo voy a decirme yo cristiano y seguir pecando con la mentira? La pregunta podría ser lo mismo para una prostituta. ¿Cómo se va a considerar cristiana y seguir pecando con una conducta, un estilo de vida tan devaluante para la condición humana que Dios le ha regalado? Podemos hablar más otro día de eso si queréis. Pero eso me llamó la atención, que la mayoría se consideraran cristianas. Y eso me sitúa a mí, lamentablemente, más al lado de Simón que al lado de esta mujer. Me pone mucho más cerca del corazón de este hombre que del de esta mujer. Y tengo que contarte que este relato, esta historia, no es una historia sobre hombres o mujeres. No es una historia sobre patriarcado, aunque habla de prostitución. No es una historia sobre luchas sociales, injusticia. En verdad, esta es una historia en la que se te presenta a dos personas que tienen una deuda que no pueden pagar. Es totalmente indiferente si son un hombre o una mujer. Son dos personas. Una debe 50 denarios y otra debe 500. Y claro, a la que más ha sido perdonada es la que más amó. Y seguro que cada vez que has leído esta historia has dado por hecho que los 500 denarios los debe ella, que es una prostituta. Y que solo 50 serán los de él, que es un buen hombre, es una persona que estudia la palabra de Dios. Pero el texto no deja claro en ningún momento que eso sea así. En ningún caso puedes asociar los 500 y los 50 a uno u a otra. ¿Qué sabemos de lo que debía o no debía este hombre? Pero aún más allá de esto, porque mi punto no es poner a uno en un sitio o en el otro. Mi punto es que te des cuenta de que están en el mismo sitio. ¿Qué sitio es ese? No pueden pagar su deuda. Tienen una deuda y no pueden pagarla. Unos tienen más deuda y otros tienen menos. Te digo una cosa, los que tienen más deuda ya la sufren. Ese peso lo tienen ellos en sus cabezas. ¿Cuántas veces deseamos que sufran ese peso, no? ¿Por qué no perdonamos a otros a veces? Para que lo pasen mal. Me has hecho pasar mal. No voy a liberarte de tu carga. Tú sabes que perdonar es liberar al otro. Y lo que haces es retener la libertad. Retener el peso sobre sus hombros, sobre su cabeza. Se lo merece, él hizo mal. Y tú lo estás haciendo ahora. ¿Quién es este que perdona pecados? Fíjate cómo el relato ha cambiado un quién por otro. A mitad del relato, el fariseo decía, si supiera quién es esta mujer, si supiera quién es, qué clase de mujer es, y el relato está todo el tiempo girando en qué clase de mujer es ella, quién es ella. Pero al final del relato, el quién que importa es el de alguien que puede perdonar los pecados. Porque esta mujer y este hombre, Simón y la prostituta, no pueden hacer nada por ti. Pero Jesús sí puede. De hecho, ella será prostituta, pero ella es consciente de que necesita perdón, está dispuesta a reconocerlo,
lo que significa que está dispuesta a reconocer que su vida no es correcta y está dispuesta a ir a donde Jesús a llorar. Está dispuesta a llorar delante de los demás. Está dispuesta a ser sincera. Yo no veo esto en Simón. Y no quiero que castiguemos a Simón. Lo que no quiero es que imitemos a Simón en eso, en esa conducta. Fíjate, una representa un camino en el que el ser humano se devalúa hasta tal punto que ya solo le queda llorar. Tú crees que sabes algo sobre lo que sufre una prostituta, pero no tienes ni idea, ni yo tampoco. Lo que sufren físicamente, lo que sufren mentalmente, la cantidad de enfermedades mentales que sufren, lo que sufren espiritualmente, muchas de ellas, queriendo amar a Jesús y luego viéndose en el pozo y sí, tienen capacidad de decisión, ¿eh? De nuevo, no pretendo liberar a nadie de su responsabilidad, pero no sabemos lo que sufren. Ella representa un camino de seres humanos que se devalúan hasta que ya solo les queda llorar. Él representa un camino de esfuerzo por construir una apariencia, por construir una vida correcta que apenas necesita ni de perdón ni de lágrimas. Pero el uno y la otra tienen una deuda que no pueden pagar. Creo que es un buen momento para bucear un poquito en nuestra propia realidad y tomar buenas decisiones. Son poderes que he adquirido. Podemos seguir manteniendo nuestra pose, o sea, podemos seguir jugando el juego de Simón, de mantenernos... Venga, vamos ahí, estamos ahí, aún hay tiempo de ganar, chicos. Podemos mantener nuestra pose, mantener la imagen de que podemos estar ahí con Jesús, invitarle a cenar, estar en casa con Él y que todo está bien, y charlar con Él de teología y cosas, pero como si no necesitáramos perdón de su parte. Podemos seguir esforzándonos en esa pose. Como si solo le debiéramos 50 denarios o 500, pero no podemos pagarle. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, es un versículo muy, muy conocido, no hace falta que lo busquéis, os lo recuerdo. Teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor produce perdón, el perdón produce amor. Y esto no solo es útil para la comunidad, los unos a los otros, es algo que también necesitas tú, personalmente. Y voy a acabar diciendo lo siguiente. Jesús está en la ocasión, tiene el poder de perdonar los pecados. Lo tiene si es hijo de Dios. Lo tiene si Él es Dios. Si no, no lo tiene. Vamos bien, ¿eh? Estamos acercándonos. ¿Estáis conmigo todavía? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Jesús tiene ese poder. El poder no es lo que solemos pensar que es el poder. Dinero, posición... Y sí lo es. Posición, pero posición para poder decidir. Jesús puede decidir, Él decide perdonar los pecados. Por anticipado sabes cuál es su decisión. El problema es que para tú ponerte delante de Él y poder llorar libremente, primero tienes que reconocer que no estás viviendo bien y que necesitas su ayuda. Que necesitas perdón. Y no necesitas solo el perdón de la primera vez que tú eres consciente de que Dios es Dios y tú no, y que dependes de Él, y le miras y escuchas que te dice, te perdono. Necesitas ese perdón, vamos a decir así, como si fuera un juicio sumarísimo. En ese momento Dios te está diciendo, te perdono,
por todo. Te perdono por lo de ayer, te perdono por lo de ahora, te perdono por lo de mañana, te perdono por todo. Estás perdonado. Esa es tu condición de aquí en adelante, perdonado. Eso no es suficiente. Sigues necesitando día a día escuchar a Dios en lo cotidiano, pedirte perdón. Sigues necesitando tener conciencia de que necesitas el perdón de Dios. No solo saberlo, necesitas escucharle decírtelo. Necesitas escucharle a Él decirte, por esto también te perdono. Y por esto también. Si ya sé que tú piensas que no, ya no lo voy a hacer, pero también por esto te perdono. Y por esto también te perdono. Lo necesitas. Si no, no vas a sobrevivir. Solo te van a quedar dos alternativas. Generarte tu espacio de vida correcta, tu apariencia, generar tu vida Simón en la manera en la que tú consideres, o te agotarás y vivirás cualquier tipo de vida. Pero necesitas el perdón de Dios. Al principio no os he dicho cómo se llamaba la predicación, se me ha olvidado ese detalle. La predicación se llama Amor, perdóname. Que me han dicho que era un poco telenovelero. Pero yo es que me imagino a esta mujer diciéndole eso a Jesús. Me imagino a esta mujer diciendo, tú eres, Dios es amor. Es el tema, que Jesús es el amor. Entonces me lo imagino diciéndole, amor, perdóname. Yo no quiero ser así, no quiero vivir de esta manera, no quiero pensar de esta manera, no quiero perder mi vida de esta manera, no quiero... Entonces seguramente tú tienes otras maneras de expresarlo, pero quizá ahora podríamos darnos un momento, Josué nos va a orientar un poco, nos va a guiar para ponernos a cuentas, ¿no? Estamos ahí en esa cena y es una oportunidad que tenemos para ponernos delante de Jesús. Os comentaba al principio de esta reunión que el reto con la Biblia es tener una relación basada en la transformación, en que realmente te lleve a algo más. Y una pregunta que a mí me ayuda y que por eso pues, comparto con vosotros es ¿por qué me dices esto hoy? ¿No? Cuando yo leo la Biblia en mi día a día es la pregunta que me intento hacer. Yo soy una persona que le gusta escribir, lo que pienso me ayuda más en el flujo de ideas. Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué me dices esto hoy? ¿No? No ha pasado por casualidad lo que ha pasado. Y yo sé que el Señor pues, hoy ha mandado un único mensaje, que ha sido lanzado desde aquí, del púlpito, pero con el Espíritu Santo pasa algo que desde aquí hasta tus oídos se ha transformado y se ha adecuado a ti, a tu situación, a tus circunstancias, a lo que tú estás viviendo hoy, ¿vale? Y por eso es algo tan personal, tan global, en el que todos hemos escuchado lo mismo, pero tan personal en que todos lo aplicamos de manera diferente. Y por eso te invito a que tengamos un momento en silencio, en oración, donde tú le puedas hacer esa pregunta a Dios o te la hagas a ti mismo o que la mastiques. ¿Por qué Dios